En Argentina, la sustancia psicoactiva más consumida es el alcohol. De venta legal para mayores de 18 años, la edad promedio de inicio va desde los 13 a los 15 años. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, cada año se producen 3 millones de muertes en el mundo debido a esta sustancia, y nuestro país es el segundo de América con mayor consumo per cápita entre jóvenes de 15 y 19 años. El contexto de aislamiento debido a la pandemia también profundizó esta conducta. Por ejemplo, según datos del CONICET, el 45% de las personas declararon tomar más alcohol que antes de la cuarentena. El consumo problemático de alcohol es un factor causal en más de 200 enfermedades y trastornos, como el alcoholismo, la cirrosis, algunos tipos de cáncer y enfermedades cardiovasculares, entre otras. Por otra parte, 1 de cada 3 fallecimientos en hechos viales corresponden al consumo de alcohol. Sin embargo, está naturalizado social y culturalmente, ya que cuenta con la legitimidad y aceptación que no tienen otras sustancias. En el año 1997, Argentina sancionó la Ley Nacional de Lucha contra el Alcoholismo para afrontar un problema grave de salud pública. Sin embargo, desde la CEDRONAR advierten sobre su incremento en los últimos años. Entonces, ¿qué políticas públicas deben llevarse adelante para frenar el consumo problemático de alcohol? ¿Es posible elaborar estrategias para desnaturalizarlo? Hoy abrimos recinto a Alberto Beretignek, senador nacional por Río Negro; Corina Carabajal, presidenta de la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos; Vivian Perrone, representante de la Asociación Civil Madres del Dolor, para hablar sobre el proyecto de ley que busca modificar la ley de lucha contra el alcoholismo. Y me gustaría comenzar preguntándote, ¿qué es el alcoholismo y qué efecto tiene en la vida de la persona y de su entorno? El alcoholismo es una enfermedad primaria, crónica, con factores genéticos, psicosociales y ambientales. Una enfermedad progresiva y fatal. Y esto por ahí hay que tener presente. Muere el sujeto que padece esta enfermedad. Y se caracteriza justamente porque tiene una capacidad reducida para controlar la bebida, ¿no? Y una preocupación obsesiva por consumir alcohol. Como así también tiene una deformación, ¿sí? en la forma de pensar, siendo más notable la negación. Vas a encontrar este sujeto que niega que padece esta enfermedad. Yo lo controlo, es lo primero que se escucha. Yo controlo la bebida. Y como digo que es progresiva y fatal, porque arrasa con todo lo que tiene a su alrededor, sobre todo a los que más aman, la familia. Contanos sobre Madres del Dolor, ¿hace cuánto trabajan, cuándo se conformaron? Bueno, yo formo parte de la Asociación Civil Madres del Dolor desde el año 2002, que atropellaron, abandonaron y mataron a mi hijo, a Kevin Sedano. Eso fue el 1 de mayo del año 2002 y Kevin falleció el 8 de mayo. Al año siguiente comencé a conocer a varias madres, nos conocíamos en marchas, en tribunales, y de ahí surgió la idea de formar la Asociación Madres del Dolor, porque yo veía que al estar junto a otras madres era como que nuestra voz era más fuerte, y la verdad es que yo necesitaba estar junto a otras madres porque en los hechos viales nadie nos escuchaba. Entonces, si me paraba al lado de alguien cuya hija había sido abusado o por una violación, era como que también escuchaban más a los casos viales. Entonces dijimos, bueno, nos tenemos que unir y también de esa manera podemos acompañar a otros casos. Así que estamos con personería jurídica desde el año 2004. Ahora vamos a ir un poquito más sobre su trabajo, pero te quería preguntar, porque se habló mucho, en pandemia, con la baja de la circulación, los accidentes viales continuaron, en pandemia, en el aislamiento, el exceso de velocidad, el abuso de alcohol. Bueno,
Las únicas 2 semanas que no recibí llamados de casos fueron las primeras 2 semanas a partir del 20 de marzo, que tuvimos realmente el aislamiento total. Ahí, en esas 2 semanas, no recibí ni denuncias de picadas, ni de alguien lesionado gravemente, ni nadie. Además, estaban cerrados los tribunales y todo, así que fue como que esas 2 semanas no llamaron por absolutamente ningún caso, y tengo entendido que ahí no hubo, por lo menos, hechos viales graves. Ahora, desde el momento que se empezó a abrir un poco, comenzaron nuevamente, ¿no? Y lamentablemente las estadísticas siguen muy parecidas. Durante la pandemia fueron mucho menor, o sea, creo que hasta la mitad se redujeron, pero no porque la gente haya aprendido algo, sino porque había menos autos en las calles. Lamentablemente es por ese motivo. ¿Qué es Alcohólicos Anónimos? ¿Cuándo surgen? ¿Cuáles son sus objetivos y cómo trabajan dentro de lo que se puede hablar públicamente, obviamente? Bien, Alcohólicos Anónimos es una comunidad de personas que comparten su mutua experiencia, su fortaleza, su esperanza para resolver el problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. Fíjate que el único requisito que se pide para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. No se pagan honorarios, ¿sí? Ni el derecho de admisión y cuota. Alcohólicos Anónimos se mantienen con sus propias contribuciones, no está afiliada a ninguna cesta, ni religión, ni partido político, ni organización, no desea entrar en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. ¿Y por qué es importante el anonimato? Bien, con respecto al anonimato, es la base espiritual de todas nuestras tradiciones. De esta manera nos hace recordar siempre que debemos anteponer los principios a las personalidades. Es la garantía que le damos al mundo de que nadie puede utilizar el nombre de Alcohólicos Anónimos para obtener beneficios económicos, algún prestigio o influencia, y que la identidad del recién llegado no será revelada. Nosotras, la verdad que tratamos de no usar la palabra accidente, porque siempre decimos que un accidente es algo que no se puede evitar. Accidentalmente se me cayó una taza y no lo hice a propósito, pero en los hechos viales, cuando hay velocidad, o cuando hay alcohol, o cuando hay distracción, sea por un celular o a propósito te pasaste la luz roja, no es un accidente. Sabías perfectamente que estabas haciendo algo mal. Sabemos que los hechos viales son la primera causa de muerte entre los jóvenes en la Argentina, ¿no? El primer motivo por el cual mueren los jóvenes en la Argentina es por los hechos viales. Y las 2 causas principales son el alcohol y la velocidad. ¿Y qué legislación tenemos en la Argentina para sancionar o erradicar los delitos viales? Sancionarlos, básicamente. Bueno, cuando fue el hecho de Kevin, de mi hijo, el alcohol no era un agravante, el exceso de velocidad tampoco, y el abandono de persona tampoco lo era. Cuando yo fui a decir a la fiscalía que quien había atropellado a Kevin, Eduardo Suquiasian, se había dado a la fuga, lo había dejado abandonado y por eso merecía recibir mayor pena, la respuesta fue que mi hijo no había sido abandonado porque estaba con sus 2 amigos, entonces no era un agravante. Bueno, después de 12 años de lucha en el Congreso de la Nación, logramos modificar la ley vial y hoy el alcohol sí es un agravante, al igual que la velocidad y la fuga del lugar del hecho. Pero el mínimo de la pena quedó en 3 años y lamentablemente, aunque un caso puede tener varios agravantes, hay muchos jueces que siguen dando sentencias de 3 años, que muchos jueces consideran que como es de 3 años, la dan en suspenso, cuando sabemos que yo no soy abogada, pero después de acompañar en tantos casos, en el caso de mi hijo, la sentencia fue de 3 años efectiva y Eduardo Suquiasian quedó preso. Entonces depende de cada juez, pero la mayoría de los jueces dan una sentencia de 3 años en suspenso. Por suerte se están viendo cambios. Hay causas que están siendo caratuladas como homicidio simple con dolo y reciben sentencias de entre 8 a 25 años de prisión. Digo por suerte
porque con los hechos viales las sentencias sirven como para prevenir en otros casos, porque los demás dicen, mirá vos, este que venía conduciendo alcoholizado y atropelló y mató, tiene una sentencia de 9 años, me voy a cuidar, como tomé tanto no voy a salir a conducir. Ahora si ven que matan y siguen conduciendo, la respuesta es no pasa nada y siguen igual. Es una enfermedad crónica, no tiene cura. Y no lo dice quien te está hablando, sino lo dice la Organización Mundial de la Salud. Los miembros de Alcohólicos Anónimos comparten su experiencia, así lo dice el preámbulo, con cualquiera que busque ayuda para su problema con la bebida. Dan ese servicio de persona a persona o apadrinan al alcohólico que llega a, sea cual fuera su procedencia. Y para ilustrarte, ¿sí?, el concepto, te diría que se permiten nacer cada 24 horas. No tiene cura, pero ilustrativamente, cada 24 horas mantiene su sobriedad. Y hoy por hoy puedo decirte que soy testigo de estas grandes experiencias, porque hay miembros que tienen 35 años de sobriedad, 20, 2 meses, 3 meses, 40 años de sobriedad. Eso es lo maravilloso que uno puede decir, y yo te puedo decir que nacen todos los días. Te iba a preguntar, vos lo mencionaste al final, la condena de Yuquesán de 3 años. ¿Tuvieron que luchar para que se dé esa condena, digamos, para que pudieran hacerla efectiva? Sí, con solo decir que tardamos 5 años hasta llegar a juicio es ya el demostrar todo lo que se tuvo que luchar, ¿no? Siempre muchos me dicen, bueno, ¿por qué querés venganza? Si yo hubiera querido, si mi familia hubiera querido venganza, no hubiéramos esperado tanto tiempo, era hasta mucho más fácil. Pero seguimos todos los pasos procesales, con lo que eso significa, en la parte emocional, en la parte económica, porque hay que pagarle a un abogado, porque hay que pagar a las pericias, porque yo trabajaba todo el día como profesora y muchas veces tenía que dejar de dar clases para ir a los tribunales, para hablar en las fiscalías, y el tiempo que yo estaba en las fiscalías era tiempo que a mí se me descontaba en mi trabajo. Después de llegar a juicio, al encontrarlo culpable y sentenciarlo a 3 años de prisión efectiva, mi abogado inmediatamente nos dijo, mirá que con 3 años el mínimo de la pena a cumplir es de 8 meses. No sé por qué también en la Argentina siempre se está hablando del mínimo de la pena. Entonces ya se sabía que 3 años se convertían en 8 meses, que tampoco fueron 8 meses, porque Suquiasian estuvo preso 2 meses, después pidió un beneficio porque él quería seguir estudiando en la universidad privada donde él estudiaba, y yo dije no, que termine de cumplir su sentencia y después que estudie donde quiera, porque si no es como que las cárceles son solo para los pobres que no pueden pagar una universidad privada. Estuvieron de acuerdo con ese beneficio, siguió con prisión domiciliaria, así podía salir a estudiar, o sea que realmente solo estuvo preso 2 meses. ¿Se sabe o calculan o estiman, digamos, cuál es el impacto del alcoholismo en la Argentina? Desde Alcohólicos Anónimos no tenemos, por ejemplo, no hacemos estadísticas, no hacemos promoción y prevención del consumo de alcohol. Te voy a hablar y me voy a permitir correrme como profesional, salir como custodia clase A profesional no alcohólica, y hablar como profesional y decirte que es alarmante el impacto y las consecuencias que provoca, ¿no?, el consumo de alcohol. Y sigo corriéndome como madre de jóvenes, de 2 jóvenes, también es preocupante, porque sin querer sos partícipe de una cultura, de una juventud, ¿sí?, donde debemos tener una alerta importante. Y como parte de la sociedad donde existe digamos, esta cultura o este folclore del consumo social donde se naturalizó, es alarmante, más que alarmante, donde creo que todos debemos
tanto los profesionales como todo agente, parte de la sociedad, tenemos que concientizarnos de esta problemática, ¿no? Y si me permitís por ahí compartir algo, decirte que entre el año pasado y en situación de pandemia, hay un estudio que realizó la Universidad Nacional de Córdoba, informando el aumento de la frecuencia del consumo de alcohol, sobre todo primero de sustancias que tengan relación a todas las drogas. ¿Qué propone el proyecto presentado por el senador Beretínek? Fortalecer la lucha contra el alcoholismo a través de 4 modificaciones en la ley vigente. Las primeras 2 prohíben la publicidad de bebidas alcohólicas en el horario de protección a la niñez y en el marco o promoción de eventos deportivos de cualquier índole. Otra de las modificaciones actualiza el monto de las multas para quien viole estas prohibiciones, como así también para quien venda alcohol a menores de 18 años. La actualización será determinada a través de unidad de valor agregado. Por último, el proyecto propone la tolerancia cero de alcohol en sangre para la conducción de cualquier tipo de vehículo. Hoy las sustancias prohibidas, nosotros pensamos que son las anfetaminas o que son las drogas, la cocaína, las drogas que habitualmente conocemos por nombre, pero la ciencia y los estudios, los investigadores han determinado también que mucho tienen que ver los hábitos tempranos, los consumos tempranos. En este caso el alcohol, yo podría definir que es un iniciador de algunas conductas adictivas, fundamentalmente en las poblaciones más jóvenes, ¿no? La diferencia que tenemos del alcohol hasta el otro tipo de consumo es que el alcohol prácticamente tiene una venta libre. Podemos tener reglamentaciones en el país donde hablan de mayores de 16 años, podemos tener algunas restricciones horarias mayores y más fuertes en algunas provincias o ciudades. Lo concreto es que hoy el consumo de alcohol en menores de edad se ha naturalizado y no tiene ningún tipo de control. Esto hace de que sea un factor determinante a la hora de iniciar a aquellas personas que tienen una personalidad susceptible de ser influida por algunos tipos de agentes extraños. Por lo tanto, lo que estamos buscando es ver si podemos concientizarnos todos de que el consumo excesivo temprano de alcohol es un tema que trae fuertes consecuencias a lo largo después de la vida de la persona, ¿no? Dentro de esto hay cuestiones que tienen que ver con lo publicitario, como cosas que tienen que ver con, por ejemplo, lo que son los accidentes de tránsito, ¿no? Usted sabe que en un año hay aproximadamente 7.500 argentinos y argentinas que fallecen en accidentes de tránsito, y muchísimos de ellos es como consecuencia del alcohol en el volante, digamos, de alguna manera, ¿no? Hay un proyecto del senador Beretínek que a grandes rasgos es, digamos, apunta al fortalecimiento de la lucha contra el alcoholismo, pero dentro de sus puntos, que no son demasiados, hay uno que establece la tolerancia cero de alcohol al volante. Esto yo me acuerdo que ya lo habíamos hablado con otras iniciativas, porque hay incluso el Senado y diputados, digamos, han visto muchísimos proyectos en este sentido sobre la importancia de la tolerancia cero de alcohol al volante, y vos me acuerdo que siempre mencionabas la necesidad de los controles. Sí, es importante la tolerancia cero. Hoy en día tenemos hasta un límite de 0,5 para la mayoría de los conductores. Los conductores profesionales ya tienen 0, entonces yo siempre digo, ¿por qué no tratar de ir para arriba y tratar que todos los conductores sean como los profesionales, que pueden llegar a tener alcoholemia 0? Y quienes conducen moto tienen hoy en día un límite de 0,2. Pero sabemos que realmente hay que tratar de evitar el consumo de alcohol, porque muchos dicen, bueno, ¿cuánto alcohol puedo llegar a tomar hasta llegar al 0,5? Puede llegar a ser un vaso de alcohol, puede ser uno de alcohol y uno de cerveza, pueden ser 2 de... Y me preguntan a mí, ¿cuánto puedo tomar hasta llegar al 0,5? Y yo les digo, la verdad es que no lo sé, porque todo depende de tu contextura física, todo depende de si comiste antes de tomar alcohol,
cuánto hace que tomaste alcohol antes de empezar a conducir, ¿estás acostumbrado a tomar alcohol o no estás acostumbrado a tomar alcohol? Entonces hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta y que realmente no permiten dar una respuesta precisa. La respuesta precisa es, mira, si vas a conducir no puedes tomar nada de alcohol, ¿no? Yo tuve una reunión con empresarios de empresas vitivinícolas y ellos decían, no podemos tener alcohol cero porque es parte de nuestra cultura. Y nosotros lo que les dijimos, o por lo menos lo que les dije yo de parte de Madres del Dolor es, no estamos hablando de sacar el vasito de vino que a muchos les gusta tomar con el asado. Me parece perfecto. Lo que estamos diciendo es disfrutar del asado, ahora después no salgas a conducir. Tómate un remis, pregúntale a alguna otra persona si te puede llevar y lo disfrutás tranquilo y no tenés que estar pensando, uy, después tengo que conducir y tengo que llevar a mi familia y por qué calle agarro a la vuelta. Y como vos bien dijiste, por supuesto, además de esta legislación, necesitamos controles, si no nos sirve. Estamos planteando lo que ya existe en algunas provincias y lo que existe en algunas ciudades, que es el alcohol cero, es decir, que aquella persona que haya consumido alcohol, no importa cuál sea la cantidad de alcohol que haya consumido, no puede conducir. Este es uno de los aspectos centrales del proyecto, y el otro aspecto central es que las empresas fabricantes o productoras de alcohol, esencialmente podemos hablar de la cerveza hoy, no puedan ser sponsor de espectáculos deportivos, no puedan ser, por otro lado, no tengan una inversión publicitaria en espectáculos deportivos que inciten al consumo. Mire, Sofía, hay elementos en la historia de las sociedades que hablan de éxitos en esta lucha. Si usted se acuerda, nosotros fumábamos en todo tipo de espacios. Fumábamos arriba de un avión, ¿se acuerda cuando había fila de la fila tan para atrás se podía fumar? Se fumaba inclusive hasta dentro de los cines, se fumaba en los lugares públicos. A partir de que se logró demostrar de que el cigarrillo era perjudicial para la salud y que era un factor determinante en el cáncer de pulmón o en el cáncer de esófago o en la obstrucción arterial, hubo toda una campaña mundial de lucha contra el tabaquismo, y empezó, por ejemplo, con la imposibilidad de que las grandes tabacaleras hagan publicidad en los espectáculos deportivos. Empezó la Fórmula 1 y después siguió en muchos otros lugares más. Después vino la prohibición de fumar en ciertos lugares. Después se fue avanzando en otros lugares. Hoy es impensado que en un lugar cerrado un fumador contamine el aire de los no fumadores. Esto se hizo con una gran decisión de los gobiernos, de los estados. Humildemente, lo que nosotros planteamos con nuestro proyecto es que nuestro propio estado limite el consumo masivo de alcohol, fundamentalmente en las poblaciones más jóvenes. Voy a volver a permitirme correr del rol de custodia clase A, porque como parte de la comunidad de Alcohólicos Anónimos no puedo emitir opinión, pero sí como madre, como profesional, que justamente he compartido mi pensamiento en la pregunta anterior. Y la verdad que está pensado justamente para estos jóvenes, ¿sí? El hecho de la prohibición de transmitir publicidad de bebidas alcohólicas en horarios de protección a la niñez, ¿no? Este rango de edad de este rango de edad de adolescentes y jóvenes, donde el consumo de alcohol justamente afecta al sistema nervioso central, pura y exclusivamente en el lóbulo frontal, esto de la atención, esto de la concentración, y pensar en el futuro de las nuevas generaciones es maravilloso. Y por otro lado también el hecho de
esto de la prohibición de la publicidad de alcohol en eventos, por ejemplo, donde estamos tal vez buscando la motivación de toda una juventud y de toda la sociedad con respecto a la salud, el ejercicio, en fin, y que de repente aparezca una imagen promocionando X bebida alcohólica, es como muy contradictorio, salud, y es como que me deja algo y no me termina justamente de cumplir el objetivo de la promoción y la prevención de esta nueva generación, sobre todo. Yo estoy también en una ONG internacional donde somos alrededor de 145 ONGs de todo el mundo que estamos juntos y que nos vamos compartiendo nuestras experiencias, los trabajos que vamos realizando, y participamos también de reuniones que se hacen en la ONU y la Organización Mundial de la Salud. Y ellos lo que dicen es que también hay que reducir el máximo de velocidad, especialmente en las calles urbanas, las calles que pasan por los barrios, hacer que los barrios vuelvan a ser de la gente y no de los autos. Entonces, para eso, ellos hicieron un estudio y vieron que el límite de velocidad que debería existir en los barrios es de máximo de 30 kilómetros por hora. Cuando yo escuché eso dije, bueno, en la Argentina tenemos de 40, no es tanto, no es tanta la diferencia. Pero empecé a leer las estadísticas y vi que si uno va a 40 kilómetros por hora y atropella a alguien, hay un 30% de posibilidad que le quites la vida a esa persona. Ahora, si vas a 30 kilómetros por hora y atropellas a alguien, hay solo un 10% de posibilidad que le quites la vida. Es mucho la diferencia, pero es poca la diferencia en cuánto ganas en tiempo y en espacio yendo a 40 o yendo a 30. Realmente es perjudicial para la salud. Es decir, por un lado. Por otro lado, porque modifica realmente el uso excesivo en la conducta humana, y todos sabemos que cuando se modifica la conducta humana se genera un montón de situaciones adversas. Y tercero, porque es un iniciador de otro tipo de sustancias que después realmente son muy difíciles de poder sanar a aquel que se inicia en este tipo de cosas. Corina, un poco para finalizar te hago dos preguntas muy importantes y quizás, bueno, que llevarían mucho tiempo, pero bueno, te consulto. Primero, ¿qué le dirías a una persona que está atravesando una enfermedad como el alcoholismo? Y en una segunda parte te pregunto, ¿qué le dirías a aquella persona que tiene un ser querido que está en esta situación? Vivimos, como te decía, en una sociedad donde hay una doble moralidad. De esto no se habla. En la misma familia también tenemos aquel sujeto donde no lo invitamos a una fiesta, por ejemplo, o nos corremos, ¿no?, de estar cerca de ese sujeto, la población de descarte. Muy triste lo que estoy diciendo. Una población de descarte, donde miramos para el costado, porque también en los lugares de trabajo tenemos ese compañero, profesional o no, Y si me permiten decir que todos debemos concientizarnos que es una enfermedad incurable, que el sujeto sufre y que es importante que tal vez desde esta escucha, ¿sí?, se permita conocer lo que es el programa y permitirse, si en algún momento no tuvo conciencia de enfermedad y arrasó con sus seres queridos, darse la oportunidad de volver a vivir. Como te decía, en la página de aa.org.ar van a encontrar los teléfonos y grupos más cercanos al domicilio donde se encuentre la persona que tenga algún padecimiento, algún problema o que tenga la duda. Y ahora sí, al que nos está escuchando, nos está viendo, decirle, no estás solo, que en la comunidad de Alcohólicos Anónimos están los que tocaron fondo. Mirá que, Sofía, escuché experiencias muy tristes y que luego de ese inventario moral
nacen cada 24 horas, que son libres de disfrutar el momento de la sobriedad, de mirar, de sentir, de tener esperanzas, sueños, de abrazar a quienes aman. Cuando ingresamos a un penal, porque más allá del delito que ha cometido, tal vez cometió el delito a causa del alcohol, el que ingresa al programa de los 12 pasos y está dentro de un penal, nos dice: me siento feliz de tener la libertad de sentir el sol en la cara, el viento soplar, etcétera, etcétera, detrás de los muros. Pero hoy con las redes sociales la publicidad no solo es únicamente la televisión, sino también. Pero por ahí tenemos, por ejemplo, hoy una gran empresa de productora de cerveza auspiciando nuestra selección de fútbol. Entonces, evidentemente hay contradicciones fuertes. Por un lado decimos, cuidemos nuestra juventud, cuidemos nuestra niñez, cuidémonos para que no tengamos accidentes de tránsito, y después las grandes marcas se apropian, digamos, de nuestras propias referencias, como en este caso, como el fútbol. Aunque muchos de los jóvenes que están conduciendo saben lo que causa el alcohol cuando están conduciendo, ¿no? Que ya no pueden reaccionar de la misma manera, que ya no pueden ver o focalizarse en el camino de la misma forma. Aunque saben eso, reconocen que de igual manera salen a conducir. Así que por eso es que es tan importante tener algún tipo de legislación que no permita conducir si uno ingirió alcohol. Creo que el proyecto de ley que vimos el día de hoy nos permite, digamos, arrojar algunas líneas de análisis sobre todo lo que tiene que ver con la lucha contra el alcoholismo. Una de ellas tiene que ver justamente con los consumos problemáticos, un consumo tan naturalizado en nuestro país, teniendo en cuenta que el alcohol es la sustancia psicoactiva más consumida y cada vez más a temprana edad. Me parece que ese es uno de los puntos a tener en cuenta, sabiendo, digamos, que el alcohol es una sustancia legal en nuestro país. Y por otra parte, un debate que viene ocurriendo hace muchísimo tiempo que tiene que ver con los hechos viales y la tolerancia cero de alcohol al volante. Si bien algunas provincias, algunos distritos tienen el alcohol cero al volante, no existe a nivel nacional. Y creo también importante, a lo que decía Vivian Perrone, la importancia de los controles para garantizar justamente que se cumpla en la calle la tolerancia cero de alcohol al volante, de legislarse obviamente en este sentido. Por lo pronto, con ustedes nos volvemos a ver en el próximo programa de Recinto Abierto. Hasta la próxima.